Bueno, bienvenidos nuevamente, ¿no? Ahí lo estaban viendo, PSA, la fuerza de la democracia. Ya les vamos a contar dónde van a poder ver ustedes luego este documental que ahora se emitió por primera vez en la televisión argentina, en este caso en la televisión pública. Ya están nuestros invitados en el piso del estudio de Desiguales en este martes, difícil decir martes, ¿no? Ya cerca de la medianoche. Pero interesante lo que dispara el documental, no solamente sobre la PSA puntualmente, sino sobre las fuerzas de seguridad en la Argentina, ¿no? Sobre si hay un antes y un después de la democracia en esas fuerzas de seguridad, sobre la dirección y la mirada que se tiene desde el interior de la fuerza y sobre el ejercicio justamente de esa fuerza en la población. Sí, sobre los prejuicios que tiene la sociedad y a veces muy bien argumentados, digamos, ¿no? Respecto de lo que ha sido siempre el desafío de entender a la seguridad como un derecho, de los derechos humanos, efectivamente en el respeto de los derechos humanos, de la violencia institucional que ha tenido episodios emblemáticos en la Argentina, incluso durante la democracia, respecto de lo que significa comprender la dimensión o el carácter social de muchos de los conflictos donde efectivamente intervienen las fuerzas de seguridad y después el desafío en el marco del narcotráfico, un delito complejo, más allá del narcomenudeo, más allá de la enorme cantidad de pibes y pibas que están en las cárceles de la República Argentina, entender que por detrás hay grandes organizaciones que son las que tienen que ser el objetivo, uno entiende, uno comprende, del Poder Judicial y por supuesto de las fuerzas de seguridad. Bueno, arrancamos a presentar ahora a los invitados formalmente. Estamos, ya lo van a ver en pantalla, con Manuel Tufró. Él es director de Violencia y Seguridad del CELS, es doctor en Ciencias Sociales de la UBA. Manuel, gracias y gracias por el horario. A los dos se los digo esto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias. y está con nosotros, como le decíamos también, José Alejandro Glinsky, que es ni más ni menos que el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, además licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, con un perfil muy interesante también para conducir una fuerza y al mismo tiempo para participar del debate de hoy. Gracias, José, por estar acá. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, hay muchas cosas del documental que realmente sorprenden. En principio, recordar de dónde venía la Policía Aeronáutica, el desafío de desarmar la patota de la ESMA vinculada al Tigre Acosta y después, bueno, todas las bandas o todo el delito complejo que efectivamente funcionaba alrededor de esa gente, ¿no? Bueno, hay que pensar también que esto está inscripto en un proceso, digamos, de transformación profunda del Estado, iniciado en el 2003, con la decisión política de Néstor Kirchner, ¿no? Digamos, había una tradición histórica en la Argentina de delegar en las fuerzas de seguridad toda la política de seguridad y además había un enorme hecho de flagrancia institucional porque había una Fuerza Armada dedicada a asuntos de seguridad pública. Por tanto, digamos, me parece que hay que entenderlo ahí, ¿no? Se inicia un proceso donde el Estado se responsabiliza de manera eficaz y efectiva sobre temas que desde el 83 hasta aquel momento no había habido ningún tipo de interés o política certera, más allá de algunos intentos en la provincia de Buenos Aires, en la época de León Aslanian, con la creación de la Buenos Aires II y demás, había una perspectiva democrática ahí, pero digamos, es efectivamente un hecho novedoso, porque además el peronismo construye instituciones y bueno, Néstor Kirchner en aquel momento... ¿No se había querido o no se había podido? O Bueno, lo es una preguntaría, buena es fácil, pregunta. lo pondría al revés, ¿no? No se había podido o no se había querido. Bueno, me parece que no había habido voluntad política para hacerlo, ¿no? Me parece que ese carácter audaz que tenía Néstor Kirchner para tomar decisiones hizo que de un problema que quizás no era tan importante o no podía vislumbrarse como tan importante, resultó la creación de una nueva policía, una nueva institución. Manuel, desde afuera de la fuerza, ¿no? Y como un estudioso, si se quiere, de las ciencias sociales. Y con el compromiso del CELS siempre sobre por estos supuesto. temas, ¿no? ¿Se ve una fuerza diferente? Sí, se ve una fuerza diferente, se ve un origen diferente, pero de todos modos un poco para inscribir esto que vos planteabas, ¿no? De inscribir a la PSA en una discusión más grande sobre la cuestión de seguridad. Me parece que el documental deja bastante claro que las reformas en la Argentina, las reformas de seguridad, empiezan por escándalos, ¿no? Eso me parece que está bastante claro en el documental. Y uno podría decir, bueno, ¿cuál es el problema? Está bien que empiecen de la manera que empiecen, pero lo importante es que empiecen. Bueno, el problema es que en muchos casos, cuando empiezan por escándalos, después no son sustentables esas reformas. Porque pasa el escándalo y entramos en otras dinámicas políticas, dinámicas electorales, demagogia punitiva,
contrarreformas. Entonces me parece que está bueno para pensar también de qué manera se pueden desencadenar otros procesos de reforma que no funcionen solamente por escándalos. El caso de la PCA tiene un origen en una situación escandalosa, como dicen varios de los actores que estuvieron involucrados. El caso pero de después, la narcovalija de Sarwins, ¿no? Exacto. Pero después, bueno, hay una sustentabilidad, a pesar de que hubo también momentos de regresiones, que si quieren después los podemos mencionar también. Pero sí, se ven rasgos interesantes y diferentes, que para nosotros el desafío es, un poco Glinsky en el documental dice, hay que armar una policía de élite. Perfecto, o sea, se entiende perfectamente a lo que apunta él como jefe de esa fuerza. Para nosotros lo interesante sería también que esos rasgos se expandan a las otras fuerzas de seguridad, ¿no? Bueno, esto lo hablábamos incluso fuera de cámara, es lo que yo te decía, sin saber que Manuel lo iba a retomar, pero digo, cuando uno la ve a la PSA, bueno, entiende que por ahí es una fuerza quizás más elegante, más importante, si se quiere, que otras fuerzas de seguridad. ¿Vos lo ves así? No sé si más importante, sí que no tenemos los problemas de la vida cotidiana de los habitantes de este país en particular, si quieren. O sea, al no tener responsabilidades sobre la seguridad ciudadana en el ámbito público, en las calles básicamente, en el ámbito público tenemos, pero no en las calles, efectivamente hay una posibilidad de pensar, de instrumentar algunas medidas, algunas políticas que quizás la urgencia que tiene cualquier escándalo de seguridad pública, a veces menor, digamos, en el sentido de que son habituales, que pueden ser arrebatos, no sé, en la vía pública y demás. Esos problemas la PCA no los tiene de manera habitual, pero también permitieron proyectar una fuerza con 15 años hoy, que puede ser de alguna manera referencia para iniciar otros procesos. El control externo, por ejemplo, que tiene la PCA, o sea, que la policía no se autoinvestigue, no es una condición... ¿Quién lo investiga? ¿Quién lo controla? Bueno, hay un organismo que se llama la Dirección de Control Policial, que está en el ámbito del Ministerio de Seguridad, conducido por civiles, donde cualquier efectivo que comete algún tipo, que es sumariado, pasa por un proceso similar al de la justicia ordinaria. Es decir, tiene un defensor, hay un fiscal que acusa, hay una figura de juez que define, que decide, hace la auditoría de nuestra institución, pero no son la idea de asuntos internos que tienen las policías tradicionales. Claro. Bien, vamos a pasar al primer informe, si les parece. Un poco, para quienes se perdieron el documental que recién exhibíamos, toma tramos muy interesantes. Y en este caso tiene que ver con el contenido ético y el uso de la fuerza, que nos va a llevar a debates muy interesantes acerca de qué modelos de seguridad vinculados a qué modelos de país hoy tenemos en la Argentina. Vamos al primer informe. Hemos decidido sostener hombres y mujeres para que nos cuiden, pero para que nos cuiden con cierto contenido ético. O sea, el derecho que les damos a cargar un arma para que nos cuiden no se puede convertir nunca en olvidar la ética que tienen como parte del Estado en el control y cuidado de que el delito no se profundice. No le puedo pegar de espalda por la columna, no le puedo pegar en la cabeza, no le puedo pegar ni en la mano ni en la muñeca, sí. No le puedo pegar en las rodillas. O sea, va a dejar un daño permanente. Exactamente. Si le pegas mal y lo matás con el palo. Vas a tener que dar explicaciones porque vos el manejo del registro policial lo conocés y sabés que vos no podés darle un golpe en forma indebida. ¿Estamos bien? Bien, insisto, tiene que ver esto que estábamos observando con el uso indebido de la fuerza, con la violencia institucional, que es algo que está muy arraigado en la mirada de la sociedad argentina respecto de la propia fuerza. Ahora, al mismo tiempo, conviviendo con un discurso de mano dura que quizá responde a otro modelo de país. Arranco por Manuel para preguntarte cuáles son los modelos que hoy conviven de seguridad y con qué valores o con qué intensidad, digamos, ¿no? Bueno, un poco como vos planteabas, digamos, hay una idea de que los principios del uso de la fuerza, de racionalidad, proporcionalidad, gradualidad, han sido incorporados en la formación, yo diría que de casi todas las fuerzas de seguridad hoy en día. En ese sentido se ha recorrido un camino en estos últimos 25 o 30 años, claramente. Ahora, como vos decís, después esos policías terminan la formación y van a las comisarías o van a la calle y encuentran demandas de otro tipo, encuentran otras formas de resolver problemas que no siempre van de acuerdo a esos principios de uso de la fuerza. En el caso de la PCA hay un dato que para nosotros es muy importante, muy interesante, que es la única fuerza, por lo menos, sí, creo que es la única fuerza que no se lleva el arma a su casa, digamos, ¿no?
La aportación del arma fuera de servicio, que es algo que es absolutamente identitario para casi todos los policías, no es como algo que es impensable no hacerlo, sin embargo es un problema importante. Hay una tendencia que ya está muy consolidada y muy estudiada. Entre la mitad y 2/3 de los casos de uso letal de la fuerza por parte de las policías ocurren cuando están fuera de servicio. Es decir, o cuando están en un intento de robo y reaccionan y se defienden, o en casos de lo que nosotros llamamos uso particular de la fuerza, que son conflictos personales, privados, con vecinos, con amigos, casos de violencia de género, femicidios policiales, altísima la cantidad de que efectivos. terminan resolviéndose con un arma porque esa persona se lleva el arma a su casa. ¿Y por qué hay resistencia a no portar el arma cuando está fuera de servicio? ¿A no portarla o a portarla? A no portarla. Bueno, por un lado hay una cuestión tradicional, identitaria, muy fuerte, y después hay algunos argumentos que hay que atender, digamos, también, que tienen que ver con algunos policías que quizás se sienten en situaciones de indefensión en algunos lugares, en algunos barrios. Por ser reconocidos como tales. Digo, esa es como la explicación que los propios policías dan muchas veces y creo que no hay que soslayarla. Pero de todos modos me parece que es un problema que hay que abordar, que hasta ahora nunca ha sido abordado en términos generales como un problema, ¿no? Claro. Como ocurre fuera de servicio, pareciera que no es un problema del gobierno. Permitime interrumpirte un momento, porque en la gestión anterior, en la gestión de Patricia Bullrich, la PSA cambió su doctrina y empezó a portar el arma fuera del horario de servicio. Y el único dato real sobre eso que hay es que aumentaron los malos usos del arma fuera del horario de servicio, con suicidios, homicidios y malas reacciones para de alguna manera conjurar alguna situación delictiva, alguna situación conflictiva que llevó a poner en peligro a nuestros propios efectivos. Bueno, te quiero preguntar entonces sobre eso, José. Yo no sabía que esto había dado marcha atrás, digamos, con la gestión de Patricia Bullrich, pero si hablamos de armas utilizadas fuera de servicio, el caso Chocobar, creo, en los últimos años fue emblemático, y Chocobar fue condenado por ese accionar, digo, no está en prisión, pero la justicia entendió que era responsable y que había actuado mal, que no había actuado como correspondía. El efectivo, ¿es consciente de que detrás de esa política de mano dura y de hagan lo que quieran, hay una justicia que va a tener que accionar después? No sé si es consciente, la verdad es buena la pregunta. Me parece que es un problema de la política, no de esa persona si es consciente o no es consciente. Como decía recién él, o sea, siempre cuestionamos el periodo de formación inicial de los y las policías como un momento fundamental. Y en realidad hay una socialización educativa durante la carrera de la que la política de alguna manera se desentiende. Es nuestra responsabilidad generar algún tipo de conciencia en ese sentido o, digamos, reorientar educativamente o doctrinariamente a hombres y mujeres que van a instituciones que tienen usos, prácticas, culturas que nos exceden a nosotros por mucho. Entonces, meternos en la vida cotidiana del accionar policial es parte de una tarea pendiente y tiene mucho que ver con la protección de los propios policías que a veces se ven indefensos en esos procesos judiciales. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué cuesta tanto meterse en ese terreno? Bueno, a ver, ahí es... ¿Qué márgenes, pregunta difícil en otro tiempo era mucho más, ¿no? Pero ¿qué margen de autogobierno hay respecto de las fuerzas en ese sentido? Y bueno, eso va variando también con las distintas gestiones, y con la fuerza y con las distintas gestiones, ¿no? Pero claramente este nivel más capilar, digamos, ¿no? De meterse en la vida cotidiana del funcionamiento de una comisaría, de un día a día, es el más complicado, obviamente, pero es al que hay que llegar, porque ahí es donde las prácticas se pueden modificar, digamos. Pero ¿no? ahí también hay otra responsabilidad asociada que me parece importante, que tiene que ver con la idea del bienestar del personal. Hay una frase que se repite mucho y está muy extendida popularmente, que es: los derechos humanos son para los delincuentes. Y la reacción desde alguna perspectiva ideológica como la nuestra, la seguridad democrática, si se quiere, a mí no me gusta adjetivar y ponerle democrática porque es seguridad de alguna manera en un contexto democrático. Pero marcó una diferencia muy importante respecto de otras miradas, ¿no? Sí, porque nosotros tuvimos la necesidad de reafirmar eso. Claro. Lo cierto es que si ya somos gobierno hace mucho tiempo y hemos creado la PSA, hemos creado el Ministerio de Seguridad de la Nación en el año 2010, también ante un acontecimiento, pero digo, hay que prestarle atención a esa voz que dice que hay una demanda de derechos humanos también para el personal policial. Y esos derechos humanos no son solamente defender falsamente en los medios a policías que cometen violencia institucional, sino darles los derechos que merecen como trabajadores y trabajadoras para después de alguna manera poder exigir
ciertas condiciones a la hora de la acción policial. Es decir, sin bienestar policial no hay conducción política de las fuerzas. Bueno, me voy a otro conflicto, si se quiere, ¿no? Siempre de conflicto en conflicto vamos pasando. Pero recuerdo la manifestación de policías frente a la casa del presidente en la Quinta de Olivos, los conflictos en el sur, también en Chubut, si no me equivoco, de parte de la policía cantando, vengando determinada modalidad. El pedido de sindicalización, ¿no? Del que tanto se habló este tiempo. Perdón, lo de Chubut contra Piquetero, el famoso. Exacto, sí, ese canto, piquetero, a tu casa vamos a ir, entraremos de noche, no me acuerdo exactamente cómo era el canto. Pero digo, ¿es posible, una sindicalización o castigar determinado tipo de cánticos o de conductas? A ver, está claro que una sindicalización o alguna forma de posibilidad de discutir condiciones laborales, etcétera, hacia algo así va a haber que ir, digamos. Me parece que... ¿Es un poco el futuro? Y yo creo que sí. Nuestra perspectiva es que eso tiene que ir de la mano de otra serie de transformaciones en conjunto que vayan consolidando esta idea del policía como un trabajador, ¿no? Alejándolo de ese modelo más militarizado, digamos, ¿no? Del policía como parte de un estamento, una corporación muy aislada de la sociedad, que en realidad no es tal cosa. Entonces, así como todos trabajamos y tenemos nuestros contactos sociales y entramos y salimos, bueno, el policía también hay que ir hacia ese modelo. Si se lograra ir hacia allá, me parece que tiene todo el sentido pensar algún mecanismo de resolución de los conflictos laborales, digamos, ¿no? Está claro que tienen derechos y tienen que poder discutirlos. Obviamente después hay que ver en qué condiciones. No es lo mismo una rama que puede tener derecho a huelga, por ejemplo, que seguramente es algo que no se podría aplicar en las policías. Claro. Pero hacia algo de ese tipo yo creo que va a haber que ir. Bueno, en efecto en Chubut existe el Consejo de Bienestar Policial, que me tocó a mí en una época donde fui ministro de Seguridad de Chubut poder instalarlo, y se elegían a los representantes de manera democrática mediante voto obligatorio. No obstante, independientemente de la idea de representación, vos como Estado, tenés la obligación de generar condiciones de trabajo dignas. El estado, por ejemplo, en que se encuentra la infraestructura de las policías, incluso de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y esto lo reconozco como un déficit que tenemos nosotros y que por suerte la ministra Federic nos acompaña mucho en esta idea porque es una política central del ministerio, no son las mejores. Uno va a un aeropuerto y ve pantallas LED, ve tecnología, ve hombres y mujeres policías bien vestidos, que atienden bien, y sin embargo cuando tienen que ir al detrás de escena... Al vestuario. Bueno, la mayoría de los aeropuertos de la Argentina no tienen vestuario y nosotros no permitimos que nuestros hombres y mujeres vayan de uniforme del trabajo a su casa porque entendemos que puede ser un elemento de peligro. ¿Y dónde se cambian? Bueno, en los baños. No había lactarios en el ámbito policial. ¿En los baños a los que vamos cualquiera de los que vamos a un aeropuerto? No necesariamente, hay baños tan peores que los que vas vos, seguramente, Claro. del ámbito público. Vos decís, José, que estas condiciones están directamente vinculadas a la exigencia que la política después pueda hacer. ¿Pero qué le puedo pedir yo a una persona que no le ponga un inodoro digno para que vaya al baño? ¿En qué condición, cómo va a reaccionar un policía o una policía que vive sujeta a arbitrariedades permanentes de parte de sus jefes? ¿Por qué hay órdenes que no tienen ninguna racionalidad y los policías y las policías lo tienen que cumplir? O por supuesto que si vos ejercés el mando con esa perspectiva, probablemente después la reacción no sea nunca la mejor, y menos cuando hay una acción no controlada por la institución, fuera del horario de servicio. ¿Qué pensás, Manuel, de eso? Yo creo que otro elemento que tiene que ver también con la precarización... ¿Coincidís en principio? Sí, está claro. O sea, el Estado tiene que garantizar condiciones dignas de trabajo. Ahora, también pensemos, en los últimos años, esto sobre todo en la provincia de Buenos Aires, prácticamente se duplicó la cantidad de policías. O sea, el Estado no hizo una política para crear esa cantidad de puestos de trabajo de una manera que no estén precarizados. Lo que hizo fue crearlas rápidamente para tener una respuesta política, para poder mostrar gestión, digamos, que pareciera que en seguridad mostrar gestión es mostrar cada vez más policías. Ahora, ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones ingresaron esos policías? ¿En qué condiciones viven su día a día? Digo, ahí hay un problema bastante grave que tiene que ver con que también hay una concepción de la seguridad que tiene que ver con la inflación, digamos, del sistema policial, en lugar de pensar por ahí otras variables que son muy relevantes. ¿Cómo por ejemplo? ¿Como por ejemplo qué? ¿Qué variables? Digo, otras variables que tienen que ver con formación, especialización, no necesariamente formar miles y miles de agentes de calle,
que después tienen problemas en el uso del arma, no tienen lugares donde meterlos, las comisarías. Digo, claramente una infraestructura que no está pensada para una duplicación, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, de la dotación policial en muy poco tiempo, y que además tampoco se planificó. Digo, ¿era necesario esa duplicación? ¿Era necesario? Claramente es una respuesta política a una demanda y no una planificación de seguridad. Pero pasa en otros ámbitos también, y me parece que en todo caso la política venís sin beneficio de inventario. Digo, lo que te tocó, y sobre eso hay que gestionar, digamos. Me parece que los conflictos, bueno, por eso digo, me parece que hoy estamos en otra situación, me parece que hay una experiencia acumulada. Si uno ve el documental, lo ve Alberto Fernández, ¿no? Con Aníbal Fernández al lado, digamos, proyectando la PCA. Después se crea también ante un incidente el Ministerio de Seguridad. No había cuadros para pensar la seguridad. Por eso también la PCA para mí tiene otro aporte, que es la primera vez que hay una burocracia civil dedicada a temas de seguridad. De hecho, el Ministerio de Seguridad, cuando se crea, absorbe un montón de cuadros jóvenes que venían de la PCA para poder iniciar su camino. Digo, me parece que nos falta todavía ser conscientes de que dejar de ponerle la mirada, ¿no?, en esos hombres y mujeres que eligen ser policías por diversos motivos. Por vocación policial, porque tienen familia policial, porque necesitan el laburo, porque quieren estabilidad laboral, porque lo que fuera, es legítimo cualquier cosa. Me parece que la mirada tiene que estar puesta sobre la política, sobre los hombres y mujeres que tenemos que desarrollar habilidades y capacidades para poder... Manuel de todas maneras iba a ese lugar. Claro. Es eso, es responsabilidad de la política. Quiero aprovechar, no quiero dejar pasar esto, algo que vos decís, respuesta política frente a la necesidad concreta de brindarle el derecho a la seguridad a la población. Es histórica la dificultad del progresismo de las izquierdas para encontrar un discurso vinculado a la seguridad o una política de seguridad que efectivamente le dé, por lo menos tenga buena recepción en la sociedad. ¿Estamos en el mismo lugar? ¿Se ha encontrado un discurso, un relato, una práctica del progresismo en ese sentido? ¿O todavía está esa diferencia? Porque yo veo a veces hasta coqueteos, digamos, con discurso de mano dura, con acciones de mano dura, para tratar de llegarle a ese sector, ¿no? Bueno, el problema es cierta falta de coherencia, o como dice el propio Marcelo Saín en un artículo, el carácter pendular, digamos, ¿no?, de las políticas que van hacia un lado y van hacia un otro. Un poco lo que decía yo antes. Hay un escándalo, armamos un esquema de política de mayor control, de gobierno policial, etcétera, gobierno político. Después hay un escándalo de otro tipo, un caso de inseguridad, y entonces vamos para atrás, digamos, ¿no? Entonces, lo que falta es lo que se suele decir, una política de Estado. Claro. ¿No? Por eso muchas veces la propuesta es difícil, obviamente, pero un poco sacar de la discusión política más electoral, si se quiere, la cuestión de la seguridad, para que pueda funcionar en otro nivel de discusión política, donde pueda haber algunas continuidades, digamos, ¿no? Ahora, ya vamos a ir a hablar de políticas de Estado, justamente, y de delitos de lesa humanidad, pero como político en este caso, José, y un partido que, si se quiere, en este caso de un gobierno, no se caracteriza por ser de derecha, ¿cómo es representar a la seguridad? ¿Cómo es atacar a un tema que la derecha per se lo considera propio? Bueno, en primer término tenemos que hablar de mucho a los propios también, ¿no? Desde una mirada que tenga que ver con lo securitario. Es decir, no de un control civil. Nosotros estamos muy asociados a un proyecto político que se dedicó durante mucho tiempo a tener una mirada de control civil. Yo digo, hay que pasar al lado de la gestión, de la responsabilización, de la conducción. Y después hacerse cargo de que efectivamente conducir la seguridad significa conducir el monopolio de la fuerza del Estado. Es decir, nosotros no negamos el ejercicio de la fuerza. O sea, lo tenemos que asumir como tal, y tenemos que asumir que si tenés problemas de protesta social... desigualdad. Sí, pero tenés que actuar igual. Nosotros, digamos, cuando vos asumís un problema de seguridad, estás asumiendo un problema que la gente tiene, no es ficticio. La inseguridad es un problema de nuestra población. En la protesta social hay que actuar protegiéndola primero, ¿no? Esa es la primera función, digamos, de la fuerza de seguridad. No, está bien, lo que digo es que está muy asociado el accionar policial a cómo es tu respuesta ante la protesta social. Y yo creo que eso está contemplado también, incluso ante un eventual desalojo de algún espacio público. Eso tiene que estar contemplado. No es que no hay esa posibilidad. Lo que no puede ser es una política de seguridad. Eso es un componente. Ahora, ¿cómo haces vos desde un proyecto político? Me parece que nos tenemos que responsabilizar, tenemos que tener en claro que gestionar el Estado es gestionar las cosas que tampoco nos gustan tanto, que no son tan cómodas, y me parece que ahí hay que asumir un rol
A ver, yo nunca hubiese imaginado de salir de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, en Ciencia Política y terminar en una policía. Y hoy, desde el 2009, que pertenezco a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y luego con muchísima pasión, y entiendo que ahí estoy trabajando para garantizar derechos. O sea, te formaste criticando Pero por gestiones de que ahora tenés que asumir. Pero por supuesto que sí. Ahora, me parece que hay que entender, insisto, quiénes son esos hombres y mujeres que componen las policías, de dónde vienen, de qué estamentos vienen, quiénes son sus vecinos, de qué barrios son. Digo, entender también dentro del conflicto de la inseguridad cuál es el rol de esa gente, de quienes deciden ser policías. Y por otro lado, insisto con esta idea, asumir la responsabilidad de la conducción de la seguridad sin culpa. Sin culpa. O sea, nosotros tenemos un rol securitario, no es solamente que queremos, digamos, que no queremos que la policía actúe. Marcel, José, lo decís como de que habría que pedir mucho permiso. Pero no, ya está. Digo, por eso decís lo de la culpa, ¿no? Me entiendo como que cada cosa que hay que hacer, si no se actúa desde la derecha, hay que pedir mucho permiso en materia de seguridad. Absolutamente, yo creo que no. Me parece que no, que hay una experiencia acumulada ya de muchos años. Existió la creación de la PCA, existió el Acuerdo de Seguridad Democrática, existió el Ministerio de Seguridad de la Nación que se creó en el 2010. Ahí hay una política de Estado, por más de que haya más de derecha o más de izquierda. Hay un Ministerio de Seguridad en la Argentina, no existía, hace 15 años no existía. Y hoy hay cuadros que están formados en ese sentido. Y puede haber una política de seguridad de derecha y puede haber una que no lo sea. Ahora, me parece que hay una falsa discusión entre garantismo y punitivismo. O sea, nosotros hay una responsabilidad de eficacia en el servicio policial. ¿Es falsa esa discusión, Manuel? A ver, en términos de la eficacia, sí es falsa. Porque puede haber una política de seguridad eficaz, digamos. Primero, bueno, saquemos la categoría de garantismo porque es como no existe. ridícula, digamos. Perdón, ¿por qué es ridícula? Porque el todavía se utiliza el garantismo debate sería, político sobre el tema. Es el derecho que le asiste a todos. Es la vigencia de la ley, el garantismo, digamos, ¿no? Las garantías es lo que... Bueno, pero si tenés fuerzas de seguridad que la violan... No, no. Si digo, aparece la reivindicación del garantismo porque hay algo que no está funcionando. El garantismo es una categoría que se usa como acusación, ¿no? Sí, en ese sentido, como negativa. Claro, en ese sentido digo, bueno, ¿a quién acusan de garantista? Que a quien está a favor de la vigencia de la ley, digamos, y de las garantías. Por eso digo, esa discusión no me parece tan interesante. A ver, yo estoy de acuerdo en que hay una experiencia acumulada, hay una experiencia de gestión. Y ya me parece que también esa cosa de la culpa, de eso tampoco es tan así, digo. Entonces hay que empezar a hacer las cosas, ¿no? Y me parece que este documental, la experiencia de la PCA, muestra algunas cuestiones muy puntuales, muy interesantes, control externo, digo, bueno, hay que empezar a hacerlo, digamos, ¿Qué significa ¿no? el control externo, José? Básicamente que no hay autojuzgamiento por parte de la institución Claro. policial y hay un tercero que evalúa los hechos que pueden haber sido, no sé, faltas o de incluso... Y sin estado policial, ¿no? Exacto, sí, son Claro. civiles que juzgan la acción de los policías. Bueno, recién lo mencionábamos, ¿no? Política de Estado, a la seguridad como tal, la captura de prófugos de delitos de lesa humanidad. En ese momento había, la verdad, que un montón de situaciones muy complejas. Se escaparon 2 detenidos por crímenes de lesa humanidad. Hay 57 represores, prófugos. La justicia encontró en la Policía de Seguridad Aeroportuaria una policía que no tenía una historia de vinculación con el terrorismo de Estado. El gobierno pide investigar la fuga de estos 2 represores. Bueno, esta es la causa Rivero, 42, estaba en el Juzgado Federal de San Martín. Lo buscamos bastante, a él y a otros más. José, después le preguntamos a Manuel por qué era tan complicado, por qué es tan complicado ese tipo de personas prófugas, por su conocimiento, por su pertenencia a servicio de inteligencia de la dictadura. Bueno, la experiencia la cuenta Marcelo Pultera, que es el director general de seguridad compleja de nuestra institución, y en aquel momento era el encargado de llevar adelante las investigaciones para encontrar a los prófugos de delitos de lesa humanidad. Lo que él nos cuenta, sí, que había mucho temor, que había mucho manejo de la información, que se podían filtrar la información respecto de los allanamientos, de las intervenciones telefónicas, de los seguimientos que se hacen en materia investigativa, que podía haber algún tipo de venganza. Algunas veces él me contó temor, ¿no? Un allanamiento, llegarle a alguien y que alguien, de hecho, en alguna ocasión, algunos de los militares prófugos estaban armados y estaban esperando armados el momento de su detención.
También porque había mucha desconfianza en otras instituciones policiales para llevar adelante esa tarea y que había un sistema no solamente fuera del Estado, sino dentro del Estado que podía colaborar con aquellos prófugos, porque no había convicción ideológica tampoco de todos los actores de la política. Y ahí la PCA me parece que entra en un proceso más grande, ¿no? Un proceso de reapertura de los juicios, también de la mano de la decisión política de Néstor Kirchner y su gobierno en aquel momento, bueno, de anular las leyes de obediencia debida y punto final y avanzar con las causas judiciales, ¿no? No fue un tema estrictamente de la justicia ni del Poder Ejecutivo, fue una política de Estado. Y cuando uno dice política de Estado, no solamente se refiere a la trascendencia temporal, con la continuidad de los gobiernos, sino una idea más general del Estado de qué es lo que una nación necesita para recuperar su dignidad o lo que fuera. Y ahí la PCA, digamos, de alguna manera calzó bien en ese proceso histórico que tenía que ver con básicamente la reapertura de los juicios y un proceso de reivindicación de la memoria, verdad y justicia. Desde ¿no? el CELS, Manuel, ¿cómo se vio todo esto? Bueno, ahí, a ver, en el documental aparece claramente la idea de una fuerza que no tiene unos vínculos con el terrorismo de Estado, ¿no? Si bien en todas las fuerzas hubo un recambio generacional, obviamente, en todo este tiempo, pero bueno, algunas cosas que se arrastran. Pero además me parece que tiene que ver también con el desarrollo de ciertas capacidades de investigación, ¿no? En la PCA, que después se aplican también a otros fenómenos criminales. Entonces ahí me parece que hay dos cuestiones, que es no tener vínculos con un pasado, digamos, autoritario y desarrollo de ciertas capacidades de investigación, que nuevamente lo que hace, me parece, es mostrar blanco sobre negro algunas cosas que hay que cambiar muy fuertemente en las otras fuerzas, ¿no? Claro. Destacar lo que la PCA hace al respecto, pero también tiene que ver con que, bueno, ¿por qué no se pueden desarmar, digamos, esas tramas? En el caso de la policía bonaerense, por ejemplo, pensemos en la desaparición de Jorge Julio López, ¿no? ¿Por qué no se pueden desarmar esas tramas de los remanentes incluso de servicios de inteligencia dentro de las propias fuerzas de seguridad? O sea, me parece que la PCA muestra lo posible en algunos campos, en algunos temas, y darse el desafío, digamos, de avanzar con eso en las otras fuerzas de seguridad. Claro. Bueno, justamente fue noticia estos últimos días la desaparición de Arshak, este efectivo de la policía de la ciudad. Trabajaba en la parte que tenía que ver con delitos de electrónicos, ¿no? En la parte de pericias tecnológicas. Está desaparecido hace más de 2 años. Hacen que la propia policía de la ciudad a la que pertenecía esté formando parte de la investigación, policía que ocultó por todos lados, desde los registros de los celulares hasta las pericias de las cámaras de seguridad de las zonas. ¿Sería el primer policía desaparecido en democracia? Aunque el juez de la causa todavía no entiende que se trata de una desaparición y lo busca como... una desaparición forzada. No lo busca como tal, sino como paradero, una persona que... Averiguación de paradero, exacto. Y, a ver, podría ser, ha habido otros policías que quizá no estuvieron desaparecidos, pero sí han sido asesinados, digamos, ¿no? El caso del policía Gutiérrez, que es un caso que desde el CELS hemos llevado al sistema internacional, es un caso paradigmático en ese sentido. Ahí la verdad que yo no tengo información de la causa como para saber cuáles son los elementos con los que cuenta el juez para resistirse o aceptar la hipótesis de la desaparición forzada. Y eso es muy relevante porque de eso también depende la decisión de apartar o no a la fuerza de seguridad involucrada en la investigación. Él entiende que no, por eso la sigo pidiendo. Por eso. Pero, el fiscal sí está pidiendo de todas maneras, ¿no? Que esto ocurra. Claro, yo no tengo elementos como para decir si una u otra es la decisión. Desde la dirección de la PCA, ¿cómo ves este caso, José? No conozco los detalles del caso, me parecería irresponsable de mi parte hablar del tema, así que evidentemente cuando uno tiene que investigar a una fuerza policial, siempre aparecen cuestiones dilemáticas respecto a si puede ser la misma fuerza la que investiga, si tiene que investigar otra. Digamos, que sea otra fuerza puede dar transparencia. En nuestro caso, por ejemplo, nos hemos encontrado con investigaciones que involucraban efectivos de la PCA que que se frenaron porque no se encontraron más pistas, porque la policía encargada de investigar, incluso la PCA, no había avanzado, y tomamos la decisión de poder avanzar nosotros, pedir a la justicia que nos permita investigar a nuestra propia fuerza, porque me parece que esclarecer cualquier tipo de acción de estas características genera mayor fortaleza institucional, ¿no? Y me parece que lo único que podría decir es que todo lo que le aporte transparencia a la investigación va a fortalecer a la policía de la ciudad. Es decir, incluso si se descubriera algo que implique a alguno de sus efectivos, me parece que ese tipo de procesos en los que
no quedan impunes estos hechos, fortalecen las instituciones y no al revés. A veces hay una reacción corporativa que lejos de fortalecer a la institución la debilita, ¿no? Ahora, con respecto a eso, José, dentro de una fuerza de seguridad, una manzana pudre todo el cajón, es decir, una persona no removida a tiempo, no juzgada a tiempo, ¿puede generar algo mucho mayor? Sí, me parece que sí, como en cualquier institución que no sea una policía, sí, sin lugar a duda, en la medida que las prácticas, no sé, digamos, que algún ilícito o alguna mala práctica no se revierta, no se aclare y demás, eso seguramente va a generar consecuencias. Por eso para nosotros es muy importante, y ha pasado más de una oportunidad, avanzar y mucho con las causas que investigan a nuestros propios hombres y mujeres. Me parece que eso es fundamental. Nos queda un minuto para cerrar el programa. Tenemos un montón de cosas pendientes. Yo estaba muy interesado en hablar de narcotráfico y efectivamente ir a buscar a esas bandas muy complejas y no sencillamente llenar de cárceles de pibes que consumen o de narcomenudeo. ¿Me dan una línea sobre esto? Sobre todo en la responsabilidad que ustedes tienen y por el tipo de investigación. Vos decís en el documental, a mí esa parte me gusta mucho, hay que comprender el capitalismo para entender ese tipo de delitos, ¿no? Nosotros estamos pensando ahora en la idea de desnarcotizar la investigación criminal. Es ¿Cómo decir, es eso? buscar a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, pero pensarlas como empresas. Porque si uno piensa como clan, como, no sé, digamos... Banda. La folclorizás. Entonces de golpe parece nada, ¿no? A veces es más importante la foto del narcodealer, ¿no? Es decir, un pibe, o sea, a veces vende más una foto de un búnker con un pibe consumiendo que a su vez vende, que desbaratar una banda que está invirtiendo en criptomonedas, ¿no? Y que uno capaz que no secuestrás 200 kilos de cocaína. Pero me parece que la idea de pensar a esas organizaciones como empresas criminales que funcionan en el capitalismo. ¿Una reflexión sobre esto, Manuel? No, esta perspectiva es también un aporte a una discusión interesante que es cómo se mide el éxito de una política contra las drogas, ¿no? Es la discusión de los indicadores. Nosotros hace mucho tiempo que venimos diciendo la cantidad de personas detenidas y la cantidad de droga incautada no son indicadores que sirven para medir la efectividad de una política contra el narcotráfico. Claro. Ir por el lado del dinero, ir por el lado de los grupos económicos que son desbaratados, me parece que es una ruta para poder tener indicadores mucho más eficaces y además que no sean perversos, porque cuando uno mide a través de la cantidad de personas detenidas el éxito de una política, la policía lo que hace es detener más personas. Claro. Entonces, por este lado me parece que hay también una discusión interesante para dar. Manuel, José, gracias a los dos por Muchas haber gracias a venido. ustedes. Esperemos que se hayan sentido cómodos. Sí, demás. Bueno, Gracias. un debate que nos debíamos, el tema de la seguridad, y seguramente va a tener otros capítulos aquí en Desiguales. ¿Nos estamos yendo, Lucila? Sí, será hasta el lunes. Sí, volvemos a las al 22, lunes. Muy a las bien. 22. Y viene Darío, ¿no? Sí, viene Darío. El próximo 10 y falto cuarto, yo. creo. 10 y cuarto cuando termine el partido, así que estén ¿Falto atentos. yo el otro? ¿Cómo? ¿Es una rueda esto? Me ¿Van parece que faltando a uno? no está anotado Ok, eso. ok. Bueno. Hasta el lunes entonces. Nos Buena estamos semana. yendo. Chau, chau.